Muy buenas tardes, sean todos y todas muy bienvenidas a este nuevo punto informativo de los virus respiratorios para esta campaña de invierno. Mi nombre es Valentina Pino, coordinadora de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, y me acompaña Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información en Salud de este ministerio. El día de hoy vamos a revisar la situación epidemiológica de los virus respiratorios para esta temporada, a revisar el avance de las campañas de vacunación e inmunización, la ocupación de las camas críticas en el sistema integrado de la red asistencial, esto quiere decir la red pública y la red privada, la evolución de las atenciones de urgencias y también algunas medidas preventivas en contexto del retorno a clases. En relación a la situación epidemiológica, lo que podemos informar que en la semana 27 la positividad de la muestra alcanzó un 39,2%, lo cual es discretamente inferior respecto a lo reportado la semana previa. El principal virus detectado, el virus respiratorio sincicial, con un 34,6%, y esto igual es levemente inferior a lo detectado la semana anterior, donde era un 35,7%, y el principal grupo afectado son las personas entre 1 a 4 años. El segundo virus más detectado, el rinovirus, que es el virus del resfrío común, ¿no es cierto?, que representa el 25,9% de los casos detectados, ¿ya? En relación a los otros virus, seguimos viendo una tendencia a la disminución de la influenza A, que llega a un 12,1%, la parainfluenza de un 7,7%, otros virus respiratorios con un 7,3%, adenovirus 6,9%, el metaneumovirus con un 4,9%, el SARS-CoV-2 con un 0,4% y la influenza B con un 0,2%. Es decir, los principales virus que están siendo detectados en esta semana es el virus respiratorio sincicial en el grupo de A1 a 4 años con el rinovirus. Eso se puede ver acá en la gráfica donde se observan los distintos virus, cómo se han ido reportando y cómo se observa esta disminución respecto a la semana previa. Es importante mencionar en relación a esto que sabemos que estamos en un cambio donde los niños están empezando a ir a clase, entonces también esperamos que esto se manifieste también en el comportamiento y la transmisión de estos mismos virus respiratorios. En relación a la vacunación, podemos decir que en la cobertura de la vacunación influenza es de un 76,1% y que se han administrado 7.896.365 dosis. En relación a los distintos grupos objetivos, tenemos un alto número de grupos que han logrado la meta de un 85%, como por ejemplo los trabajadores de la educación, que tienen una cobertura de un 97,3%, el personal de salud privado con una cobertura del 100%, el personal de salud pública con un 99,3%, los escolares de primer año básico a quinto año básico con un 87,1%, los enfermos crónicos entre 11 y 59 años de edad con un 93,3%, los niños y niñas de 6 meses a 5 años con un 64,3%, las personas de 60 años y más con un 61% de cobertura y las embarazadas con un 65,2%. En relación a la vacunación de COVID, la cobertura de vacunación en la población objetivo es de un 19,7% y se han administrado 1.299.255 dosis, con coberturas que van desde un 22% en las personas con patologías crónicas a un 4,5% en el caso de las embarazadas. En relación a la inmunización contra el VRS, durante esta semana tenemos en la población objetivo una cobertura de un 93,8% y esta semana se logró superar el 90% de cobertura en lactantes, es decir, aquellos niños nacidos desde el 1 de octubre en adelante, logrando coberturas similares a la que hubo el año pasado, y en el caso de los recién nacidos se mantiene una cobertura de un 98,2%. En relación al número de dosis administradas, esto significa 105.604 dosis administradas. Tenemos que recordar que hay 1.465 puntos de vacunación, tanto públicos como privados, y que esta información se puede acceder en MeVacuno. Me voy a referir entonces a la situación de camas críticas pediátricas en el territorio nacional. Este reporte considera tanto camas de la red pública como de la red privada, es decir, del sistema integrado. Al 9 de julio se registraron 800 camas críticas pediátricas habilitadas en todo el país, de las cuales 579 correspondían al sector público y 221 al sector privado. La ocupación alcanza un total del 74,5%, lo que es discretamente inferior a lo que se había registrado ya la semana anterior
y que conversa muy bien también con lo que señalaba el doctor Pacheco respecto a una disminución en la positividad global de los virus respiratorios y también así en la proporción relativa del virus respiratorio sincicial, justamente asociado al receso escolar que estábamos experimentando por las vacaciones de invierno. De los 596 pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de paciente crítico, estas son camas UCI y camas UTI, tenemos 208 personas que están siendo atendidas por causa respiratoria, lo que equivale a un porcentaje del 34,9%, que también es discretamente inferior a lo que se había manifestado en los reportes de la semana anterior. Si revisamos del total de las personas usuarias que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo, en las camas UCI, de esas 224 personas que se encuentran hospitalizadas en las camas críticas pediátricas, tenemos un total de 101 personas que se encuentran recibiendo ventilación mecánica invasiva. Por tanto, el porcentaje de ocupación de camas UCI con pacientes que requieren soporte ventilatorio avanzado es de un 45,1%, también inferior respecto de lo que se había registrado ya en el reporte de la semana previa. Acá en esta tabla lo que podemos ver es la ocupación de las camas críticas pediátricas a lo largo de todo el territorio nacional. Podemos ver que esta ocupación tiene un comportamiento que es heterogéneo, que se debe a múltiples factores, entre ellos al comportamiento de los agentes estacionales, que no se presenta al mismo tiempo ni de igual forma en todas las regiones del país. En ese sentido, podemos ver, por ejemplo, que tenemos un 25% de ocupación en la región de Arica y de Aysén y un 83,8% en la región metropolitana. Recordemos que justamente este comportamiento heterogéneo en la ocupación de las camas críticas, lo que nos permite también movilizar los recursos, gestionar los traslados en casos de que se requiera, y de esta manera, con un enfoque territorial y dinámico, podemos asegurar el acceso y la oportunidad de la atención en camas críticas en caso de que se requiera, tanto por motivos respiratorios como no respiratorios durante los meses de invierno. Ahora bien, es importante señalar que las camas a las que me he referido recientemente son camas críticas, y la red asistencial cuenta también con camas de menor complejidad, como pueden ser las camas básicas y las camas medias, y en ese sentido el total de camas habilitadas, considerando camas básicas, medias y camas críticas, asciende a un total de 2.989 camas habilitadas, con una ocupación del 65,9%. Esto es un dato muy importante porque las camas básicas y las camas medias pueden aumentar su complejidad en contexto de campaña de invierno en la medida de que vayamos requiriendo mayor cantidad de camas críticas y de esa forma podemos pasar, por ejemplo, de camas básicas a camas medias y de camas medias a camas UTI y UCI. A esta cadena de complejización o cascada de complejización se suman además una buena cantidad de cupos de hospitalización domiciliaria que de esta forma nos permiten aumentar la oferta de cuidados, ya sea dentro de los establecimientos o también en los domicilios, para poder dar respuesta a este aumento de la circulación de virus respiratorios en los meses de otoño e invierno. Acá en este gráfico lo que podemos ver en las barras azules oscuras es el número de camas habilitadas. Podemos ver que progresivamente, ya una vez empezado el invierno, porque esto está por semana epidemiológica, entonces desde la semana 14 en adelante, que es el mes de abril, cuando ya empieza a hacer un poco más de frío, la red asistencial ha ido progresivamente aumentando el total de camas críticas habilitadas, conforme también han ido aumentando el total de camas ocupadas, que serían las barras celestes. Es justamente este aumento en la habilitación que lo que nos ha permitido también mantener índices de ocupación que han sido seguros y que nos llevan a tener una ocupación máxima, por ejemplo, para la semana recién cursada, que fue la semana 27, una ocupación máxima del 78%. Me voy a referir entonces ahora a la situación de las camas críticas de la población adulta, esto también en el sistema integrado, es decir, tanto la red pública como la red privada. Al 9 de julio se registraba un total de 4.655 camas críticas de adultos habilitadas en todo el país, con una ocupación del 92,7%, un 94% en el sector público y un 90,5% en el sector privado. De los 4.317 personas que se encuentran hospitalizadas en las camas de unidad de paciente crítico, esto quiere decir tanto UCI como UTI, el porcentaje de ocupación por causa respiratoria fue de un 14,4%, lo que equivale a 620 personas en total. Si miramos específicamente la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo, en las camas UCI, y que se encuentran
recibiendo ventilación mecánica invasiva. Podemos decir que del total de 1.535 personas que se encuentran hospitalizadas en cama UCI, hay 890 que se encuentran siendo atendidas y recibiendo ventilación mecánica invasiva, como señalaba, lo que equivale a un porcentaje de ocupación del 58% asociado a pacientes que requieren un soporte ventilatorio avanzado. De la misma manera, como ocurre con las camas críticas pediátricas, la ocupación de camas críticas en la población adulta también tiene un comportamiento que es heterogéneo a lo largo de todo el territorio nacional. Y en ese sentido, para efectos de este reporte, por ejemplo, registramos una ocupación del 52,9% en la región de Aysén y del 96,3% en la región metropolitana. Esto se debe justamente también y responde de la misma manera que ocurre con las camas críticas pediátricas, y es que justamente los agentes estacionales, tanto virus y bacterias, tienen un comportamiento que es diferente en los distintos territorios en tiempo y también en magnitud, y eso es justamente también lo que nos permite tener más holgura en la gestión de los recursos y poder hacer gestiones en caso de que se requiera y que aumente, por ejemplo, particularmente la circulación viral en algunos territorios. Ahora bien, además de las camas críticas a las que me he referido recientemente, la red asistencial para efectos de la población adulta cuenta también con camas de menor complejidad, como pueden ser las camas medias y las camas básicas, y en ese sentido, el total de camas habilitadas, considerando camas medias, básicas y camas críticas, haciendo un total de 18.163 camas habilitadas en todo el país, con una ocupación de 92,6%, lo que equivale a un total de 1.344 camas disponibles para efectos de este reporte. De la misma manera como ocurre con las camas pediátricas, estas camas de menor complejidad pueden aumentar su complejidad conforme la red asistencial lo vaya requiriendo, pudiendo de esa manera aumentar la oferta de las camas críticas, especialmente en contexto de una mayor circulación de virus respiratorios en la que podríamos experimentar una mayor cantidad de cuadros graves justamente asociados a enfermedades respiratorias que ya se ha mostrado también el porcentaje, por lo menos para estas semanas, ha disminuido, pero que se debe principalmente a el receso del colegio justamente y las vacaciones, que obviamente disminuye también el contacto persona a persona y por tanto la transmisión de los virus respiratorios. Acá en este gráfico lo que podemos ver en las barras azules es el total de las camas habilitadas, y al igual que en las camas pediátricas podemos ver que a partir de la semana 14, pero más pronunciado desde la semana epidemiológica 18 en adelante, que fue justamente cuando ya teníamos una alta circulación del virus de la influenza A, la red asistencial fue aumentando el número de camas críticas para la población adulta, esto conforme también iban aumentando el número de camas ocupadas, que serían las barras celestes. Es justamente a partir de esta respuesta de la red asistencial lo que nos ha permitido no superar el 93 o 94% de ocupación y específicamente ya para las últimas 2 semanas mantener un porcentaje de ocupación del 91%, que es lo que habitualmente tiene o experimenta las camas críticas de adulto a lo largo de todo el año, que suele estar fluctuando entre el 88 y el 94%, entendiendo que el crecimiento de las camas críticas obviamente se gestiona de una manera eficiente y en la medida que se van necesitando, es decir, nosotros vemos algún aumento de la demanda asistencial y por lo tanto se instruye, por ejemplo, la complejización de las camas medias a las camas UTI-UCI y de la misma forma también con las camas básicas. Ahora bien, respecto a la evolución de las atenciones de urgencia para la semana epidemiológica 27, vimos una disminución en la proporción de atenciones por causa respiratoria, disminuyeron casi en un 4%, representando el 26,4% del total de las atenciones. Específicamente las atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas, el número absoluto experimentó una baja del 16,6%, que fue transversal en todos los grupos etarios. Y para efectos de las hospitalizaciones de urgencia por causa respiratoria, también se registró una disminución que fue del 8,7%, en que solo el grupo de 15 a 64 años experimentó un aumento del 7%. Es importante sí destacar que en general estamos observando para este reporte una tendencia a la baja en todos los componentes asistenciales, es decir, hemos visto en realidad una baja en la ocupación de las camas críticas, de adultos, en pediatría tuvieron una baja, en adultos se mantuvieron relativamente estables, pero esto está fuertemente influido, como bien ya hemos señalado, con el receso del año escolar,
Por lo tanto, este es un descenso transitorio que no debiera interpretarse como una resolución del escenario epidemiológico que solemos experimentar durante los meses de invierno, y por lo mismo vamos a conversar ahora y a ahondar un poco en los signos y síntomas de alarma y también algunas otras medidas preventivas que es importante mantener por lo menos durante este mes y el que viene también. Bueno, efectivamente todavía hay circulación de virus respiratorio. Vimos que el principal virus era el virus respiratorio sincicial y ahora vamos a revisar los síntomas en los distintos grupos de mayor riesgo. En relación a los signos y síntomas en menores de 5 años, pero especialmente en los menores de 1 año, hay que estar atento a ciertos síntomas generales, como por ejemplo la presencia de tos asociado a algunos otros de estas molestias, como por ejemplo rechazo a la alimentación, temperatura de 37,5 más de temperatura axilar, o sea, fiebre, ¿cierto? Flema o mocos que dificultan la respiración y también irritabilidad. Y especialmente ver estos signos de alarma que son signos de gravedad. Por ejemplo, si es que hay respiración rápida, si es que hay hundimiento de las costillas al respirar, si es que hay apertura de los orificios de la nariz al respirar, silbido en el pecho o coloración azul en los labios. Estos signos son de gravedad y las personas tienen que acudir inmediatamente a los servicios de urgencia. Otro grupo también particularmente importante, como bien saben, son los adultos mayores, las personas de 65 años y más. En este grupo hay que estar atento a ciertos síntomas generales, como por ejemplo el decaimiento, el cansancio, si es que presentan alguna dificultad para moverse, agitación, inapetencia, rechazo al comer o tos o dolor de cabeza. Y con especial atención a estos síntomas de gravedad, por ejemplo, si es que hay fiebre, 38 grados Celsius o más en temperatura axilar, si es que hay desorientación o cambios en la conducta, sensación de ahogo o pérdida de orina o de posiciones, todos estos signos son signos de gravedad que tienen que llevar a las personas a los servicios de urgencia. Y en relación a las embarazadas, que es otro grupo de riesgo, hay que observar síntomas generales como tos, congestión nasal y dolor de garganta, pero en particular si es que, por ejemplo, hay fiebre, sensación de ahogo o dificultad para respirar. Ahora revisaremos 2 temas puntuales en relación a esta semana. Justamente el que tiene relación con el retorno a clases. Ya mencionábamos que esta disminución en la positividad global de los virus respiratorios, que obviamente también impacta en la demanda asistencial, había estado asociada principalmente por el receso del año escolar, por las vacaciones de invierno. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las personas que nos estén escuchando, madres, padres, cuidadores, adultos mayores, también embarazadas, y a toda la población en general, a que justamente este retorno a clases está asociado a un mayor contacto entre los niños y niñas, que obviamente puede hacer que aumente, y sabemos que en las próximas semanas vamos a experimentar un aumento en la circulación de los virus respiratorios. Particularmente ahora, como ya señalaba el doctor Pacheco, el predominio lo tiene el virus respiratorio sincicial, seguido por el rinovirus, que afecta principalmente al grupo de 1 a 4 años. Y por lo mismo, por lo tanto, reiteramos las medidas preventivas que hemos estado ya mencionando en contexto de la campaña de invierno, que tiene que ver con la vacunación, tanto de la campaña de vacunación influenza, particularmente reiterar el llamado a que los niños que entre 6 meses y 5 años acudan a recibir su dosis de vacunación, también las personas embarazadas y las personas de 60 años y más, y específicamente respecto a la población que es un grupo objetivo, que hayan nacido desde octubre del 2024, que son el grupo objetivo para la campaña del anticuerpo monoclonal, también que se aproximen a los distintos puntos de inmunización para que puedan recibir la dosis, específicamente los niños que nacieron durante el mes de octubre del 2024, que es el grupo que todavía le falta un poco para poder alcanzar la meta del 80%, y este es un muy buen momento, ya que sabemos que en las próximas semanas vamos a tener una mayor circulación de virus respiratorio sincicial. Reiteramos el lavado frecuente de las manos. Esta es una de las mejores medidas preventivas, además obviamente de las distintas políticas inmunopreventivas que se tiene a disposición desde el Estado, digamos, pero el lavado frecuente de manos también disminuye la transmisión de los distintos virus respiratorios, porque no solamente tenemos virus respiratorio sincicial e influenza, sino que también tenemos otros virus que no necesariamente son inmunoprevenibles, es decir, no hay alguna vacuna asociada a eso. Por lo tanto, ventilar los espacios cerrados, lavarnos las manos, usar mascarilla en caso de signos y síntomas, evitar visitar a personas, por ejemplo, que sean más vulnerables o que estén con síntomas, también son algunas medidas para poder evitar la transmisión de estos virus respiratorios en contexto de la campaña de invierno y del retorno a clases también, sin duda. Son medidas que se pueden aplicar también en el aula de clases.
Específicamente también queremos hacer mención a la fiesta de la Tirana, que ya va a tener lugar en la próxima semana, en los próximos días. Por lo tanto, el llamado es a mantener las medidas de autocuidado en contexto de la campaña de invierno, pero también algunas medidas específicas que pueden estar asociadas a la exposición al calor, por ejemplo, durante el día. Es importante utilizar protector solar que tenga factor 50 o más. Este protector solar debiera ser aplicado 30 minutos antes de la exposición al sol. Y la idea es que esta postura del protector solar debe repetirse cada 2 a 3 horas para que sea efectiva y que realmente nos proteja de los rayos solares. Mantenerse hidratado también, beber agua frecuentemente, andar con una botella de agua fresca, vestir también ropa ligera, algún calzado adecuado, que sea cómodo e idealmente que la ropa tenga colores claros. Y durante la noche específicamente, porque serán recomendaciones más que nada de exposición al calor, y durante la noche vestir adecuadamente, mantenerse bien abrigados y abrigadas, mantener también el consumo de líquidos, idealmente durante la noche que sean calientes, evitar los cambios bruscos de temperatura, es decir, si ingreso a algún lugar que esté cerrado, poder quizás descubrirme para luego cuando salir volver a abrigarme con una ropa como un poco más gruesa. Y obviamente evitar exponer al frío a las poblaciones que son más vulnerables, como pudiera ser los niños, las niñas, las personas mayores y también personas con alguna patología crónica. Y respecto al uso de la red asistencial, ya nos hemos manifestado al respecto anteriormente, y en ese sentido hacemos un llamado a que para aquellos signos y síntomas que son leves, que ya también se refirió el doctor Pacheco, que serían los síntomas más generales, en ese caso el llamado es justamente a preferir los SAPU, los SAR, que son establecimientos de salud que están preparados para hacer diagnóstico, dar indicaciones y también prestar cuidados en salud, digamos, en contexto de enfermedades respiratorias, y en caso de cuadros más graves o síntomas más graves, poder acudir a las distintas unidades de emergencia hospitalarias para que puedan recibir los cuidados correspondientes. Por lo tanto, signos y síntomas leves, atención primaria, y en caso de signos más graves, las unidades de emergencia hospitalaria. Y con esto damos fin al punto informativo y pasamos a las preguntas de la prensa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quería consultarles por la estrategia que van a abordar para los contagios que están de los niños mayores de 1 año, entre 1 y 4 años. Si es posible ampliar la estrategia del Nirsevimab a este grupo. Yo tengo entendido que solamente el Nirsevimab es para recién nacidos o hasta los 6 meses. Entonces, ¿por dónde va a ir esa estrategia? Estos niños también, además, son uno de los grupos que no está, que falta que llegue a su tope, digamos, o a su mínimo para la vacuna con la influenza. ¿Cuál va a ser el objetivo o cuál va a ser la estrategia que van a tener ahí con esos niños? O sea, bueno, varias cosas. En relación a lo de Nirsevimab, efectivamente la estrategia cubre al segmento más vulnerable de la población, que son los niños menores de 1 año, y por eso se consideran los recién nacidos durante este periodo, y también los lactantes. Siempre estas estrategias se van evaluando, pero estas evaluaciones se van haciendo como año a año. Entonces eso va a ser informado porque involucra una serie como de elementos de logística y de evaluación también. Y hay organismos, en particular el ministerio, que se dedican a eso, en particular, por ejemplo, el CABEI o el Departamento de Inmunizaciones. En relación a la influenza en ese grupo etario, la vacuna de la influenza empieza y es elegible desde los 6 meses en adelante, así que ellos también están cubiertos, y uno de los grupos en particular que estamos llamando a vacunar para esta enfermedad. ¿Puedo complementar un poco? Que igual se trata de una estrategia integral. Entonces, en ese sentido, si bien la campaña de inmunización específicamente está enfocada, no los menores de 6 meses, porque es desde los nacidos de octubre en adelante, por lo tanto hay niños que con 9 meses o con 8 meses también van a recibir la inmunización, pero al ser una campaña integral también se implementan y se reiteran como otras estrategias que tienen como un foco preventivo, que son justamente las que se comparten en estos espacios. Así es que por eso también reiterar el uso de la mascarilla en caso de síntomas, evitar que personas enfermas visiten a los niños, para las personas que nos estén viendo, obviamente, porque se elige en el fondo ese grupo específico porque la carga de enfermedad grave disminuye conforme va aumentando la edad. Entonces todo tiene como un propósito más en específico. Bueno, y retomando esto de las vacunas, la subsecretaria Albagli decía que hay aproximadamente 270.000 niños y niñas que no han sido inoculados, que además no son el único grupo objetivo que no ha alcanzado esas metas, también están los adultos mayores de 60 y las embarazadas. ¿Consideran ustedes que hay una mayor desconfianza en las vacunas? ¿A qué tiene que apuntar la campaña de vacunación? ¿Podría haber algún tipo de represalia por no vacunar a los hijos o quizás algún tipo de incentivo?
Sí, bueno, la verdad es que igual Chile es un país que tiene buenas coberturas de vacunación a nivel general y muchas veces ocurren estos distintos grupos. No estamos viendo una afectación, por ejemplo, en las otras vacunas que nos permitan decir que hay una desconfianza en relación a esto. La idea y el llamado siempre a que las personas puedan acceder de hecho, en este periodo ya estamos con las personas como de más difícil acceso a la vacunación porque la campaña ya lleva un tiempo largo y la mayor parte de esos niños han sido vacunados, así que efectivamente se están considerando estrategias como volver a contactar, facilitar el acceso y principalmente llamar a estos grupos específicos. Es un buen momento, eso yo creo que igual es importante mencionar, es un buen momento para acudir a vacunarse, está volviendo a clase, nosotros esperamos que haya un nuevo incremento de virus respiratorio y siempre la vacuna es la mejor protección para la enfermedad grave. La última consulta es en cuánto más o menos vamos a ver este pic post vacaciones de invierno, en una semana, en 2 semanas. Como ustedes mencionaban, este año la vacunación empezó antes que el año anterior para evitar estas altas cifras. Igual está un poco estancado ya las últimas semanas, más o menos cuándo podríamos ver esta nueva alza y si va a ser tan terrible como el año pasado o si se va a mantener un poco más bajo, si es que se puede predecir. Sí, es difícil predecir, hasta ahora no ha sido más grave que el año pasado, así que en ese sentido estamos teniendo una campaña de invierno similar a las pre-pandémicas, así que si uno espera que eso se mantenga no deberíamos estar como muy complicado el segundo semestre. Sí hay una tendencia habitual al incremento de las consultas por virus respiratorio, no necesariamente a las consultas por hospitalizaciones. ¿Ya? Entonces creo que hay que estar cauto, hay que mirar, hay que observar cómo sigue la transmisión de los distintos virus y en eso ir decidiendo. Pero no podemos saber en cuántas semanas más o menos. Es que es difícil porque recién está como ingresando, pero por lo general son alrededor de 3 semanas después de que se produce la vuelta a clases que uno ya empieza a ver con una manifestación un poco más marcada en la transmisión de los virus, pero por lo menos uno esperaría que fuera similar a lo del primer semestre. Gracias. Con eso damos fin al punto informativo de campaña de invierno de esta semana.